Empecemos con la historia. La lengua maya yucate es una de las más antiguas familias cuyo tronco recibe el nombre convencional de protomaya. Esto dio origen a otras lenguas como es el totonaco. Los glotocronólogos, encargados de calcular la separación entre dos lenguas emparentadas, con sus métodos han podido incluir que el protomayano se estableció por Guatemala, aproximadamente 2600 años antes que Cristo. Para escribir en las lenguas mayas, se usó durante 1500 años la escritura maya tanto en inscripciones piedra como en manos escritos. La mayor parte del registro pictográfico procede del periodo clásico maya que duró del siglo III al X después de Cristo. Hasta hace poco mucho del material existente no había sido interpretado, fuera de glifos repetitivos que expresan fechas, cifras, direcciones, lugares y nombres de meses, pero se han añadido a este repertorio. La primera reflexión que quiero hacer es sobre el papel que juega la lengua de los rasgos identitarios de un individuo, de un grupo o de una nación. Empezaré entonces con la idea de que la lengua no es solamente un sistema de signos útiles para la comunicación, sino que también constituye una red donde están preservadas las formas más extrañas de la vida, en pensamiento y cada individuo, de cada cultura, asimismo, siguiendo una concepción sociopolítica. Habría que pensar en la función principal de la lengua, de la creación de la conciencia nacional. Es el componente esencial de la cultura nacional o de un medio para su desarrollo, por lo que entonces todo idioma constituye un fenómeno único. Resulta la creación genial de un pueblo. Ante tales circunstancias, la lengua podría tener dos interpretaciones. 1. La lengua como uno de los más rasgos de identidad cultural, con una función particular, transmisora del resto de aspectos definidos de dicha cultura, o bien 2. La lengua como señal identificadora pertenencial a una cultura más sobresaliente o importante, su misma quinta esencia. Es por todo lo anterior que pretendo señalar en este trabajo la importancia de la lengua maya, pues especialmente en este tiempo en el que estamos presenciando la ruptura de fronteras, tanto para las personas como para las comunicaciones, los mayas se tienen que adaptar en nuevas realidades ante estas dinámicas aceleradas de los procesos sociales que hoy nos toca vivir. También hay que considerar que es a todas luces conocido en la actualidad es muy difícil, si no es que imposible, que la lengua se mantenga pura, incolubre y sin cambios. El paso del tiempo y el desarrollo propio de cada lengua anuda ciertas situaciones extralingüísticas que acaban por afectar a toda la lengua. Recordemos que en la actualidad, las aportaciones del maya en el español se han mezclado por generaciones. Además, es ahora que se reconoce que las palabras mayas que incluyeron al español tienen uso y reconocimiento internacional. Por tanto, siempre será primordial e importante. Briceño Chel explica que una de las palabras más usadas en el español, que incluso no solo se expresa en Yucatán, sino en muchos países de Centro y Sudamérica, es chamaco, que se construye de esta manera. Chan en maya peninsular significa pequeño, mac significa persona, se aplica a un niño, a un menor, a un joven. Otra palabra internacional aportada por el maya al español es campechano. Campeche es un estado de la península de Yucatán. La palabra proviene de los 4 reinos mayas que gobernaron las familias Pech. La palabra Pech en maya es Carrapata y era un apellido importante y de ascendencia real. Esa región se le conoció como el reino de los Pech, esto es, el reino de las 4 garrapatas, y se transformó en Quepech. A la postre de Campeche, y de ahí a los originarios de Campeche se les da el gentilicio de campechanos. En el español, campechano es una persona afable, amigable, que no muestra interés alguno por las ceremonias, formalismos. Otro mayismo importante que se incluye en el español es cachito. Es un pedacito, a una parte pequeña de algo. Es una onomatopeya. Cuando se rompe algo, por ejemplo un pedazo de madera, suena cach, que es un clasificador de lengua maya para cosas partidas, y de ahí se formó la palabra cachito, dice Briceño Chel, y destaca que otras tantas formas y expresiones mayas se han diseminado por el mundo y pocas veces podemos establecer hasta dónde la gente y otras culturas las adoptan y magnifican, sin saber que tienen un origen maya y provienen de una lengua distinta al español, como es el caso de la palabra patatús. Explica que es una oración que dicen muchos los mayas. Patatús es un conjunto de palabras mayas que significa una muerte fingida, un desmayo. En el español tiene el mismo significado. Es una forma irónica de referirse a un acto fingido de muerte. Añade, y patatús se aplica en Argentina, Chile, Venezuela y otros países como en México, argumenta.
Otra palabra internacional de origen maya y es universal es cacao. Según explica el investigador Miguel Gómez, autor del Diccionario Breve de Español Yucateco, el mayismo más universal es cacao. Cacao es una voz de origen maya, que por mucho tiempo se pensó que era proveniente del náhuatl. Gracias a trabajos arqueológicos en distintos lugares de México y Guatemala, se encontró el glifo de la palabra cacao. De esa manera, los expertos aceptaron su origen maya. Además, dice hace sentido porque esta planta es de origen tropical y no del centro de Mesoamérica. El cacao es una planta con valores nutricionales muy importantes, conocida como el alimento de los dioses. Es una voz que se ha utilizado en casi todos los idiomas del mundo con pocas variaciones fonéticas. Siguiendo con la comida, el experto nombra el pibil. En México se relaciona inmediatamente con la cochinita pibil, un guiso de carne de cerdo, pero en realidad significa asar bajo tierra y puede ser cualquier alimento, dice el académico. Explica que es una manera prehispánica para preparar alimentos y también para conservarlos, que se sigue usando hasta hoy. Anular significa disolver lentamente en la boca, por ejemplo un dulce o una pastilla. Se diferencia de chupar en que no se usan en los dientes. En Yucatán es un verbo muy específico y es una aportación maya al mundo porque es el único verbo y es una de las primeras voces mayas que se incorpora en el diccionario de la lengua española hace como 50 años. Fidencio Briceñol Chel señala: el maya es una lengua dulce, tiene una acentuación propia para los yucatecos, es una lengua tonal. Para los yucatecos, el tono de la palabra es importante. Puede cambiar mucho de acuerdo a las expresiones. Es propio de la cultura maya buscar que las cosas estén tranquilas y en paz. En esta lengua y además en la cultura, comentó. Nosotros concluimos que el maya es una de las lenguas importantes que ha dado aportaciones en nuestro español y por tanto marca un gran desarrollo en el vocabulario. Toda lengua es fundamental para el conocimiento, aportación cultural y esencia como mexicanos. Debemos fomentar la expansión de las raíces y fortalecerlas, que cada generación aprenda, conozca y practique la lengua maya. Tal vez nativos desaparezcan, pero la lengua siempre prevalecerá. Contamos contigo.